Bueno, mi nombre es Jocelyn Cardona. Este es un video tutorial sobre lo que es una de las partes fundamentales de la informática, como lo es el hardware. Seguidamente vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte más importante, no de decirlo importante, pero es la parte tangible de la computadora. Este video es presentado por Técnico en Ingeniería y Redes Informáticas de la Universidad Gerardo Barrios. Pertenezco al grupo de Catherine Gómez y Guillermo Lara Copland. Vamos a iniciar por lo más básico, empezando por qué es la computadora. Dice que la computadora es una máquina electrónica que procesa grandes cantidades de información en forma automática. Una computadora está compuesta fundamentalmente de dos partes, lo que es el hardware y el software. El hardware es la parte física de una PC y el software la parte lógica de una PC. La parte de la computadora, el hardware. El hardware conjunto de dispositivos electrónicos que componen una PC. Los componentes del hardware los podemos clasificar de dos formas, de entrada y salida. De entrada, a través de los cuales se ingresan los datos a la computadora, los más comunes son el teclado y el mouse, y de salida permite visualizar la información, por ejemplo, el monitor, la impresora y los parlantes. Como otras de las tantos ejemplos tenemos la carcasa, los periféricos de salida, por ejemplo el monitor, los altavoces, los periféricos de entrada de información como el teclado y el ratón. Dentro de la carcasa tenemos dividido lo que es el lector o grabador de CD y DVD, la disquetera y donde se encuentra el disco duro. Y en la carcasa se dice que es el esqueleto donde se instalan todos los componentes. En la parte delantera están los dispositivos de captura de datos, como la disquetera, el lector grabador CD o DVD. En la parte trasera están los conectores por los dispositivos externos, por ejemplo el monitor, el teclado, el ratón, los altavoces, así como se puede ver en detalle la conexión en la siguiente imagen. Y en su interior se hallan los elementos que hacen pensar al ordenador, el microprocesador y la memoria. Ahí está el microprocesador y la memoria que se conectan ambos a la placa base o a la motherboard. El microprocesador realiza el cálculo y dirige el funcionamiento de los demás componentes, y la memoria almacena la información que maneja el microprocesador. La placa base es la plataforma en la que se conectan los componentes internos del ordenador. Ahí pueden observar que se inserta el microprocesador, y ahí es donde se inserta la memoria en las ranuras de la motherboard. En esta imagen pueden verificar cómo está dividida parte por parte lo que son las partes de la motherboard, pero hay que tomar en cuenta que existen no solo este modelo, sino que existen infinidad de modelos de motherboard, por lo cual sería diferente la ubicación de cada una de las partes en las que ésta se compone. Hablando del chipset, es el que controla las funciones especiales del computador, tales como la forma en que interactúa el procesador con la memoria RAM o con la memoria caché, la obtención del máximo rendimiento del procesador, la posibilidad de actualización del ordenador y el uso de ciertas tecnologías más avanzadas para memorias periféricos. Acá tenemos un ejemplo de la CPU o el procesador. Y como pueden observar, una de las más importantes marcas son la Intel y la AMD. Tenemos lo de la memoria RAM, la memoria ROM, y tenemos las tarjetas de expansión, que es para los ordenadores personales de escritorio, no es muy vista en las lacto. Así como pueden observar en esta parte, se observa cómo está dividido cada una de las partes en las cuales nosotros utilizamos para lo que son las secuencias de audio. Cada dispositivo periférico debe conectarse a uno de los puertos conectores externos que están en la parte posterior del ordenador. Existen diferentes puertos con distintas capacidades y usos. Vamos a verlos en detalle. Acá están las diferentes formas de conectores. Tenemos del teclado, el puerto paralelo, puerto serie, puerto para ratón, puerto de juegos, puerto VGA y USB. Aunque de todos estos el más común es el USB. El puerto para PS2 ya es raro verlo hoy en día porque es uno de los primeros que se dio, y para esa utilización es más común el puerto USB.
Existen diferentes puertos, como puerto serial que transmite un bit a la vez, ejemplos son los puertos para ratón y módem. Los puertos paralelos transmiten 8 bits a la vez, ejemplos del puerto para impresora. Y el puerto fireware, conexión para dispositivos de alta velocidad de transferencia, ejemplos las cámaras de video. Y los puertos USB, que son para cualquier periférico más rápidos que los puertos paralelos y seriales comunes. Y bueno, tenemos otros componentes de procesamiento, de almacenamiento, que son parte del hardware de una PC. Tenemos los componentes básicos, los almacenamientos principales, los disquetes, que ya no son muy comunes, pero que hay que tomarlos en cuenta porque en un determinado momento fueron una de las partes principales con las que iniciaron las unidades de almacenamiento. Los discos duros, que hoy en día siempre sigue siendo una parte importante, ya que es el dispositivo de mayor almacenamiento y se encuentra ubicado en la parte interna del case. Permiten introducir, y acabo de verificar otros nuevos ejemplos de lo que son los periféricos, teclados, ratón, escáner y micrófono, que son periféricos de entrada de información. Tenemos los periféricos de salida de información, que permiten mostrar los datos al exterior, como ejemplo el monitor, los altavoces y la impresora. Tenemos los periféricos de almacenamiento de la información, que permiten almacenar los datos de manera permanente. Entre los externos están los DVD, el lector de CD, y entre los internos los disquetes y la disquetera, y principalmente las memorias USB. Y los internos está el disco duro. Detalles del interior de la carcasa con sus principales componentes. Ahí se encuentra el microprocesador, las memorias, lector de grado de CD, la disquetera y el disco duro. Y ya por ir finalizando, aquí está un poco de resumen de los componentes del ordenador, que es el cerebro del ordenador, que son la placa base, el procesador y la memoria, y de los periféricos de entrada de información, que es teclado, ratón, escáner, y los periféricos de salida, así como los mencionaba anteriormente. Y acá un breve resumen de todo lo que acabo de hablar. Gracias por su atención. Espero que este video sea un poco de importancia y abarque un poco sobre lo que es el tema del hardware de las computadoras.